Página 73. Pura, blanca y mortal, John Yudkin, 1972. Capítulo 11. ¿Cómo consumir más calorías sin comer comida real? Una crítica frecuente al azúcar refinado es que aporta calorías vacías. Esto es cierto. A menudo, los críticos añaden que el proceso de refinación es el responsable, ya que elimina nutrientes esenciales presentes en el azúcar sin refinar en cantidades significativas. Esto, en gran medida, no es cierto, como hemos visto. Habiendo considerado lo que sucede al consumir azúcar además de otros alimentos, veamos ahora qué sucede cuando se consume en lugar de otros alimentos. Después de todo, si las personas consumen 500 calorías al día en forma de azúcar, y a veces mucho más, es probable que se reduzca el consumo de otros alimentos. Debe haber un límite a la cantidad que puede comer incluso la persona más glotona. En la situación más sencilla, imagine una dieta de 2500 calorías diarias, compuesta principalmente por alimentos nutritivos como carne, queso, leche, pescado, fruta y verduras, además de algunas patatas, pan y cereales para el desayuno. Ahora mantenga las calorías en 2500, pero sustituya entre 500 y 550 por azúcar, la cantidad promedio que consume al día. He demostrado que, por lo general, puede lograr esto simplemente añadiendo cantidades moderadas de azúcar blanco al té y al café, y tomando ocasionalmente un refresco azucarado. Claramente, el resultado de esta sustitución del 20% de sus calorías por azúcar sería una reducción en su ingesta de nutrientes, proteínas, todas las vitaminas y todos los minerales, también del 20%. No se producirá ninguna deficiencia nutricional si su dieta anterior contenía un exceso del 20% de todos los nutrientes que necesitaba. Pero supongamos que no contuviera este excedente. Más importante aún, supongamos que usted fuera de los que consumen más azúcar de la media, equivalente quizás al 30% de sus calorías, o incluso al 40%. Ahora empieza a ser más difícil, como puede ver, imaginar que la dieta de 2500 calorías, que originalmente aportaba la cantidad de nutrientes que necesitaba, seguirá haciéndolo cuando los alimentos que los contienen se sustituyan por un 30% o un 40% de alimentos sin nutrientes. Esto no significa que por consumir 120 o 140 gramos de azúcar al día, o incluso 190 o 230 gramos, vaya a padecer rápidamente pelagra, beriberi o escorbuto. En casos extremos, con bastante azúcar y con el resto de la dieta mal elaborada, estas enfermedades pueden presentarse ocasionalmente. Más adelante me referiré al papel del azúcar en la producción de una deficiencia proteica grave en los países pobres. Pero es muy posible que su dieta sea ligeramente insuficiente en términos nutricionales, de modo que se encuentre en esa zona intermedia entre una salud excelente y una enfermedad carencial manifiesta, no del todo bien, cansado y fácilmente agotado, propenso a dolores y molestias e infecciones ocasionales. Todos estos síntomas vagos pero muy reales nos ocurren a todos en algún momento. Pero si bien estar un poco por debajo de lo normal no prueba que su dieta sea deficiente, esto debe considerarse una posible causa en personas cuyas dietas están desequilibradas por un alto consumo de azúcar. ¿Hay alguna forma de demostrar que el azúcar puede realmente, no solo hipotéticamente, eliminar alimentos más deseables de la dieta? Una forma de descubrirlo, pensé, era analizar las tendencias de consumo de diferentes tipos de alimentos, especialmente aquellos que se reconocen universalmente como altamente nutritivos: carne, leche, pescado, fruta y huevos. En particular, decidí analizar las tendencias de consumo de carne por dos razones. En primer lugar, se clasifica como un alimento altamente nutritivo y, en segundo lugar, para la mayoría de las personas también es muy apetecible. Argumenté que el aumento en el consumo de alimentos azucarados, debido a su gran apetencia, podría ir acompañado de una reducción en el consumo de carne. Debo hacer una pausa para explicar por qué, al analizar las estadísticas relevantes, es necesario tener en cuenta dos consideraciones importantes. La primera es que, si bien el consumo total de azúcar en Estados Unidos dejó de aumentar hace unos 30 o 40 años, y en Gran Bretaña en los últimos 12 a 15 años, se produjo simultáneamente una disminución en el uso de azúcar en el hogar y un aumento en la cantidad de azúcar utilizada en los alimentos procesados. De forma aproximada, y no del todo precisa,
Se puede decir que la gente consume menos azúcar en las bebidas en casa, pero más en los helados, pasteles y galletas, donde, dicho sea de paso, aporta muchas otras calorías, pero pocos nutrientes. Se esperaría entonces que los efectos del azúcar al eliminar otros alimentos de la dieta aumentaran, aunque la cantidad absoluta de azúcar en sí no aumente. El segundo punto a tener en cuenta es que los alimentos que mencioné, además de estar entre los favoritos de los nutricionistas, también son relativamente caros, por lo que las personas adineradas tienden a consumirlos más que las personas con menos recursos. Este gradiente social ha disminuido en el mundo occidental con el aumento de la riqueza. Los sectores más pobres de la población ya no son tan pobres como antes. Por lo tanto, lo que nutricionistas y economistas han estado prediciendo es que el aumento general de la riqueza traería consigo un mayor consumo de carne, leche, pescado, huevos y fruta. Se esperaría poco o ningún cambio en el consumo de los grupos más ricos de la población, quienes presumiblemente siempre pudieron comer tanto de estos alimentos deseables como quisieran. Por otro lado, se esperaría un gran aumento en las cantidades que consumen los grupos más pobres a medida que mejora su situación económica. ¿Qué hay entonces de mi intuición de que el azúcar y los alimentos ricos en azúcar están eliminando estos alimentos de nuestra dieta? Hemos podido demostrar que, la mejora gradual del nivel de vida ha ido acompañada de un aumento en el consumo de fruta por parte del sector más pobre de la población, pero al mismo tiempo de una disminución significativa en el sector más rico. En el Reino Unido, analizamos la evolución del consumo de los alimentos nutricionalmente más deseables entre 1936 y 1983, tanto para el décimo más pobre de la población británica como para el décimo más rico. La indudable mejora del nivel de vida durante el medio siglo se reflejó en una dieta significativamente mejorada entre el sector más pobre de la población. En la década de 1980, consumían más del triple de leche, el doble de huevos, casi el doble de pescado y un 50% más de carne. Sin embargo, para el décimo más rico de la población, las cifras que pudimos recopilar para 1936 y 1983 mostraron una reducción significativa en todos estos productos. El consumo de leche, carne y huevos había disminuido aproximadamente un 30%, y el de pescado, más del 50%. En cuanto a la carne, cualquiera que haya vivido en el país antes de la Segunda Guerra Mundial sabe que la gente más pobre comía poca carne. Véanse, por ejemplo, los famosos estudios de John Boyd. Sin embargo, a pesar de un aumento considerable entre los más pobres, el consumo promedio de carne en el Reino Unido apenas ha cambiado desde antes de la guerra. Esto solo puede deberse a una disminución del consumo por parte de la gente más adinerada. Datos más recientes provienen de donde, como probablemente sepa, en los últimos años ha habido una considerable protesta por parte de los expertos sobre la existencia de deficiencias nutricionales. No se sabe con certeza la magnitud de esta deficiencia. Lo cierto es que es mucho mayor de lo que la mayoría de la gente creía. Es improbable que la disminución de la calidad nutricional de la dieta estadounidense promedio se debiera a un aumento de las dificultades económicas. La explicación más probable es, de nuevo, que algunos de los alimentos nutricionalmente buenos estaban siendo desplazados por los alimentos nutricionalmente inferiores, a base de azúcar. Esta es también la opinión de la doctora Joan Courtles, miembro del Departamento de Agricultura de quien afirma: las propias encuestas demuestran que, el empeoramiento de las dietas, radica en las decisiones que se toman: mayor consumo de refrescos y menor de leche, mayor consumo de snacks y menor de verduras y frutas. Y los snacks contienen grandes cantidades de azúcar. Página 75.